gusto saludarles una vez más desde Al Banquillo. Hoy hablamos de importantes tópicos en materia económica e inversiones. Me acompaña y voy a darle la bienvenida porque será un gusto dialogar con el licenciado Wilfredo Díaz Cruz. El licenciado Wilfredo Díaz es un economista, consultor, especialista en macroeconomía y es un investigador además en temas de carácter cuantitativo y cualitativo. Es un experto en la temática, ha trabajado con organismos nacionales e internacionales y por supuesto también es docente universitario. Así que seguramente tendremos muchos aportes del licenciado Díaz Cruz para hablar sobre el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América que no hace una radiografía tanto positiva del país en materia económica, es decir, expone una realidad. No es que se va por las ramas, expone una realidad, y es que el clima de inversiones en el país ha decaído producto de la violencia, la corrupción, la debilidad institucional y otros factores que vamos a analizar con usted. Licenciado Díaz, qué gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros aquí en El Banquillo. Hola, es un placer saludarles nuevamente y estar compartiendo aquí con ustedes y, y disfrutando de estos diálogos tan importantes que creo que son muy enriquecedores para la sociedad hondureña. Sí, y bueno, el informe del Departamento de Estado viene a decirnos lo que como país ya sabíamos. Palabras más, palabras menos, de componentes técnicos o más prácticos, ya sabíamos que la situación económica del país es bastante compleja, que las inversiones, particularmente extranjeras, no están viniendo y que el clima de inversión para la empresa nacional tampoco es favorable, ¿verdad? Efectivamente, si revisamos este documento, estas declaraciones sobre el clima de inversión del año 2022 que se ha elaborado y se ha publicado, ya es de uso público este documento, vemos que hay unos puntos muy interesantes. Ahí yo diría, podría remarcar tres puntos principales o tres temas principales. Que uno se menciona el tema de los retos fiscales, el tema de la planificación del presupuesto, los mensajes de las autoridades hacia el público y el uso de reservas. Ese sería un tema. El otro tema es el marco legal, cómo ha cambiado algunos temas de marco regulatorio. Mencionan el tema de las sedes, mencionan el tema de la ley de trabajo por hora y finalmente hacen como un resumen de las, digamos, del contexto y de la situación que perciben los inversionistas en el país, haciendo énfasis en temas como corrupción, también en temas como el crimen, la infraestructura que tiene el país. Entonces, esos son los tres temas, digamos, que este documento es muy, muy puntual y que pone sobre la mesa estas debilidades, digamos, que ha observado, en este caso, en este reporte se han observado de Honduras, pero inicia siendo algo, un mensaje entre positivo y negativo. Estos tres puntos que les acabo de mencionar son como los puntos débiles que encuentra este documento sobre la situación actual de Honduras, pero inicia el documento en sí con un tono más positivo, hablando sobre la buena ubicación estratégica que tiene el país, que es muy cercano a Estados Unidos, que tiene puertos y algunas infraestructuras que son muy útiles para el comercio, por ejemplo, puertos con aguas profundas, como es el Puerto Cortés. Tiene una dotación de recursos naturales muy rica, tiene destinos turísticos impresionantes y gente y capital humano, gente muy trabajadora. Así inicia el documento, de hecho, Así es. dando una noción muy positiva del país. Incluso en el párrafo siguiente también habla de la toma de posesión de la presidenta o de la presidenta Xiomara Castro a inicios del año 2022, que siendo la primera presidente mujer que tiene Honduras. Habla sobre la visita de la vicepresidente Harris en la toma de posesión, que da muestras de la vinculación o de los lazos de amistad que tienen ambas naciones, Estados Unidos y Honduras. Entonces se mira todo este marco inicial,
que es muy positivo, que es verdadero, son hechos los que están mencionando ahí, y posteriormente ya empieza, digamos, con los temas más negativos, eh, que habla de abordar, por ejemplo, los temas de migración, los temas de corrupción y el principal tema de cómo se puede abordar el desarrollo y el crecimiento económico de Honduras para evitar estos temas también de niveles de pobreza que también influyen en los temas migratorios, por ende. Correcto. Entonces, Yo ya voy a ir con usted analizando algunos elementos que me parecen que son puntuales de que podamos explicarlos en estos tres grandes ejes que nos ponen en evidencia en el sentido de decir que hay debilidad y que el clima no es favorable. Pero me gustaría ubicar ese primer párrafo en el resumen ejecutivo del informe, porque igual que a usted, a mí me llama la atención el planteamiento del informe. Es decir, con todo y los problemas que tiene Honduras, sigue siendo un país atractivo para la inversión. Si me pone el primer párrafo, le voy a resumir eso, porque me llama la atención y ahí es donde digo yo, bueno, hay ambigüedad o por el contrario es un mensaje que están queriendo dar en Estados Unidos de que a pesar de la complicación que tiene el país, se puede todavía generar inversión y que es atractivo el país para las inversiones. Dice que Honduras contiene todos los ingredientes para una economía próspera, próspera ubicación estratégica, junto a los mercados de los Estados Unidos con un puerto de aguas profundas, que es Puerto Cortés, una rica dotación de recursos naturales, que aquí los estamos destruyendo, destinos turísticos impresionantes que siguen siendo visitados por millones de turistas, personas trabajadoras, incluido un importante cuadro de mano de obra calificada, particularmente en el rubro de textiles, creo que ahí también hay una ventaja competitiva. Pero a pesar de estas ventajas, el ingreso per cápita en Honduras es el tercero más bajo de toda América Latina. Y este es un elemento que vamos a destacar. Y los inversores citan a la corrupción, la delincuencia, la mala infraestructura y el Estado de Derecho débil o inexistente como las principales razones por las que Honduras no atrae más de la inversión privada que necesita para estimular el crecimiento económico inclusivo, según el Fondo Monetario Internacional. ¿Y será esa la razón por la que no crecemos a niveles que requiere el país para que eso se traduzca en mejoría interna? creo que igual que la teoría económica del crecimiento, hay múltiples enfoques sobre por qué crece o no crece un país. Hay muchos casos, por ejemplo, se estudió mucho el tema de los tigres asiáticos que tenían tasas de crecimiento enorme. El caso de China, que cómo ha reducido la pobreza, es el país que más ha reducido pobreza, más de 500 millones de personas han salido de pobreza. Y así hay muchos casos, Singapur, está el caso de Corea del Sur, Japón, en América Latina, un caso de éxito siempre se había puesto sobre la mesa Chile. Chile, sí. Entonces, dentro de estas teorías de crecimiento económico hay muchos factores y lo que mencionan en el informe como temas de corrupción, temas de institucionalidad, hay autores que se han dedicado a esos temas y lo ponen como un lastre para el crecimiento económico y para el desarrollo, como son los libros de Robinson y Acemoglu, que ellos hablan de ¿Por qué fracasan los países? su enfoque principal es sobre la institucionalidad. Entonces, en realidad hay muchos enfoques sobre el crecimiento económico y ninguna de estas teorías de crecimiento económico por sí sola explica este fenómeno, esta dinámica para cada uno de los países. De hecho, lo que se intenta es explicar las generalidades. En mi criterio, si agarramos todas estas teorías y las juntamos, ahí es donde entendemos por qué crece un país realmente. Si bien es cierto, como le mencionaba, ahí hay un tema de corrupción, de institucionalidad, pero también hay un tema de infraestructura. Dicen que hay una infraestructura muy, muy pobre o mala, es decir, es necesario hacer una inversión, digamos, en carreteras, en puertos, en aeropuertos, etcétera. También mencionan si nota usted, el ingreso per cápita es muy bajo. Eso tiene que ver con el tamaño de la economía. Es decir, si yo voy a invertir a hacer un negocio en Honduras, voy a tener demanda por ese negocio que voy a ir a poner en Honduras. Esa es la idea también que surge con ese análisis, el tamaño del mercado en Honduras. Y ese tamaño del mercado o la fuerza del consumo depende también mucho del ingreso de las personas que viven dentro del país. Entonces, ese es un punto claro.
Otra cosa también, ahí se menciona de el capital humano o la mano de obra, que se habla, hacen un énfasis ahí en que es una mano de obra muy trabajadora y que tiene ciertas cualidades, está calificada en ciertos niveles, pero en realidad, por ejemplo, no se aprovechan industrias de frontera, digamos, porque no vienen industrias más enfocadas a tecnología a Honduras, porque no hay recursos humanos que puedan utilizar estas empresas, estos sectores, para establecer su negocio en el país. Entonces es necesario también que la educación se enfoque en generar capital humano que pueda competir y atraer también a estos capitales a establecer negocios, como les digo, de tecnología de punta en países cercanos, para no irnos muy lejos. En Costa Rica, desde hace mucho tiempo ha estado Dell en este país. También incluso Amazon tiene oficinas dentro de Costa Rica. Entonces, ¿por qué no sucede esto en Honduras? Bueno, eso es un tema de capital humano. Entonces, hay muchos factores que inciden en explicar por qué el crecimiento económico de Honduras no arranca y por qué el desarrollo económico de Honduras no está al nivel de otros países que tienen condiciones similares o incluso más restringidas en cuanto a recursos naturales y en ventajas de posición geográfica estratégica. Y a mí me llamó la atención ese apartado de mano de obra calificada porque casualmente una de las razones, entre las muchas que plantean algunos inversores del por qué no se instalan grandes industrias en el país, es precisamente porque dicen que no encuentran la mano de obra calificada para esos rubros, ¿verdad? Entonces me llamó la atención ese elemento y qué bien que usted lo abordó. Voy a ir a la pausa, pero ¿le parece que cuando regresemos desmenuzamos un poquito esos tres elementos, esos tres aspectos por los cuales nos ubican como un país que no tiene un clima favorable para la inversión? Estamos de regreso en Al Banquillo con el licenciado Wilfredo Díaz Cruz. Volvemos. Celebra con nosotros el 65 aniversario del PANI con 1.200.000 empiras que pueden ser tuyos este 31 de julio. Compra la Lotería Grande y conviértete en nuestro próximo millonario. La Grande también te regala premios de 25.000, 10.000, 5.000 y más de $500,000 de lempiras en pagos por terminaciones. Celebra con nosotros el 65 aniversario del PANI. Hay cierto, no es que toda Estamos de regreso en Al Banquillo, gracias por su sintonía. Nos acompaña el licenciado Wilfredo Díaz. Estamos analizando este informe de clima de inversiones publicado por el Departamento de Estado y en el que el país aparece, si bien como un país que todavía es atractivo para la inversión, con muchas situaciones que son complejas y que debe de ponerse atención. Dentro del primer bloque de aspectos que contempla este documento y que usted lo desmenuzaba muy bien, hay uno, creo que fue el tercero que usted mencionó, que a mí me llama la atención y que me lo preguntaban casualmente desde el extranjero, y es el mensaje que se envía hacia afuera en materia de seguridad jurídica, por ejemplo, seguridad de las inversiones, facilidad para instalarse. Uno de los problemas que tiene el país es la dificultad en ese proceso administrativo para instalar empresas. Es engorroso ese trámite. ¿Qué mensaje está enviando el nuevo gobierno en este sentido? Si vemos el documento es muy claro en ese sentido. De hecho, habla como de dos tipos de mensajes. Uno de ellos es directamente lo que han dicho las máximas autoridades desde que la presidenta tomó posesión, y los mensajes que ha dado la máxima autoridad de Hacienda, que es la Secretaría de Finanzas, eh, en torno a la situación actual de las finanzas públicas. Eso genera incertidumbre hasta cierto punto, cómo está haciendo el manejo macroeconómico, cuál es la estrategia de endeudamiento del país. Eso ha generado mucho ruido. Como usted lo menciona, también la parte jurídica, que ha generado ruido en ese sentido. Por ejemplo, el tema de la nueva ley de energía, como se menciona en el documento, sí. En el documento. Hay cierto, no es que toda la ley esté mala, sí, o sea, tiene buenas intenciones, digamos, pero como se sabe, a veces las buenas intenciones no llegan a buen puerto.
y es un tema de comunicación, creo, y de cómo expresar a veces los objetivos o lo que tiene el gobierno en mente. Por ejemplo, esa ley menciona el tema de justiprecio y de hecho el documento lo resalta, ese de precio justo. Ese es un tema muy delicado porque justiprecio, yo no soy abogado, pero he escuchado con mucha atención lo que abogados hablan y de hecho hice la investigación sobre ese tema y está muy ligado al tema de, de expropiación. Entonces, cuando usted ya pone sobre la mesa el tema de expropiación, la inversión extranjera tiende a frenarse porque dicen, bueno, si yo voy a Totalmente. voy a llevar mi capital al país y no tengo seguridad si esa propiedad de ese capital va a ser mía el día de mañana, entonces, bueno, ok, tengo que buscar otras opciones. Entonces, el tema de seguridad jurídica es fundamental y como le digo, esto queda distorsionado a veces en cómo se plantean las leyes. Creo, como opinión personal, que se pudo haber ejercido presión, digamos, en la renegociación de los contratos de generación de energía, se pudieron utilizar otros mecanismos de presión, porque el gobierno puede controlar otras cuestiones, desde el tema de cobros de impuestos, desde el tema de beneficios fiscales, todos esos temas, por ahí pudo haber ejercido otro tipo de presión, no poniendo sobre la mesa una amenaza directa de que si no estás de acuerdo te voy a quitar tus bienes o tu capital. Eso es un mal mensaje. Por otro lado, también ese cambio de leyes tan rápido y con tan poco, digamos, con tan poca discusión, preocupa a los inversionistas porque dan a entender que el país está como en una situación de volatilidad, es decir, que pueden tomar decisiones cambiantes Sí. o contradictorias en poco tiempo. Entonces, el mejor regalo que pueden dar las autoridades de un país en realidad es que el país sea predecible. Si su país es predecible, los inversionistas van a venir porque dicen, ellos ya saben qué es lo que va a pasar, pero cuando un país se vuelve impredecible, tiene mucha incertidumbre, los inversionistas tienden a ser más cautelosos. ¿Por qué? Porque no pueden saber qué es lo que va a pasar mañana, el siguiente año. Eso es lo difícil. No pueden establecer una planificación de negocio. Entonces, ese es el otro tema, la seguridad jurídica. Y el último punto, pues el punto de la corrupción, el tema que ellos hacen mucho énfasis con el tema de corrupción y que hablan de hecho de la entrada de la CICI, de la comisión que se ha solicitado a las Naciones Unidas, porque lamentablemente el país está en la cola en estos indicadores. Y es muy importante decirlo, no es un problema que surgió este año, son problemas que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, es una cultura, digamos, que se ha creado de que los funcionarios públicos, bueno, los funcionarios y las autoridades en el sector público eh, tienden a manejar de forma poco transparente o con intereses o con conflicto de intereses los recursos financieros estatales, que al final los recursos financieros estatales son pagados por toda la población, realmente ellos son empleados de nosotros, entonces tener empleados corruptos para manejar el país Uf, es algo complicado. Entonces, definitivamente. entonces, ese es el tema, que esto se ha vuelto una cultura. Si usted nota en la calle, usted escucha, bueno, hemos llegado a un punto que dicen, bueno, ese robaba, pero por lo menos hacía algo. Sí, Esto- llegábamos a eso, correcto. Ese es un tema que es increíble, es impensable. Aquí una persona, no sé, de un alemán, viene un inglés, incluso un mismo estadounidense, escucha eso y hasta cierto punto eso es inconcebible para una cultura como la de ellos. Entonces, eso es lo que se espera de esta nueva administración, que se pueda cambiar esa imagen, que podamos mejorar en los indicadores de corrupción, pero eso va a ser determinado por el tipo de mensaje que envíen las autoridades, además de las acciones. E- Siempre las acciones son más poderosas, pero esa coherencia, y ahí es donde quiero ir, esa coherencia entre lo que hablo y lo que hago. Ahora, desde su perspectiva, ¿existe esa coherencia? ¿Hay una visión concreta de gobierno en materia económica? ¿Hacia dónde va? ¿Sabe hacia dónde va? en términos, vaya, digamos, de lo que es mi conocimiento, digamos, mi especialidad, en temas económicos siento que hay cierta
desconexión o falta de coordinación que quiero atribuir a que el gobierno eh, aún está como en proceso de organización. No debería ser así, pero aún está. Ya lleva, ¿cuánto? Ya casi 6 meses, ya Seis. también a mitad de año. Entonces ya deberían verse más luces sobre las posturas que tienen las autoridades y hablar en un mensaje más coordinado entre todas las autoridades. Para darle un ejemplo, cuando se habló sobre el famoso tema del financiamiento que iba a dar el Banco Central, específicamente en el uso de las reservas, si usted ponía el noticiero, los noticieros los ponía un día, escuchaba a una autoridad diciendo, no, lo vamos a utilizar para el pago de deuda. De ahí al siguiente día usted encendía el televisor y escuchaba a otra autoridad que decía, no, lo vamos a utilizar para programas de inversión. Después al siguiente día salía otra autoridad diciendo, no, lo vamos a utilizar para gasto social y para inversiones y para pago de deuda interna, pero no lo vamos a usar para pago de deuda externa. Y bueno, entonces uno dicen, ¿para qué lo van a usar al final? ¿En qué se va a utilizar esos recursos? Y no es una pregunta menor, porque al final del día las reservas internacionales, en ese caso, es el respaldo financiero que tiene el país y es hasta cierto punto un escudo protector de la estabilidad del empira, de la estabilidad financiera del país, de que se pueda seguir haciendo comercio internacional. Entonces, no es un tema menor que yo esté discutiendo las reservas internacionales. Entonces, yo siento que hay una descoordinación fuerte en algunas autoridades de las distintas instituciones claves. Por ejemplo, siento que en el caso específico del Banco Central, yo desearía que las autoridades salieran a hablar más con el público en general, con los agentes económicos, tranquilizar el tema de la inflación, no que salen analistas que son muy preparados también, no es por demeritarlos, pero salen analistas a empezar a establecer suposiciones o empiezan a hacer análisis que tal vez no es lo que está pensando el Banco Central que piensa hacer o que está haciendo, porque no sale a explicarlo. Entonces se da ese juego de que genera incertidumbre, genera especulación y al final del día eso genera ruido, porque los analistas empiezan a hacer suposiciones. Y al final del día, los analistas tenemos diferentes posturas e inclusive diferentes ideologías dentro de la teoría económica. Entonces, eso puede, al no haber una voz cantante, una voz que dirige y diga, estamos haciendo estas medidas para contener la inflación, estamos haciendo esto porque es necesario para controlar el nivel de precios del país. Hasta que no surja eso, entonces vamos a tener más voces cantantes y mayor desorden y más incertidumbre. Entonces, ese es el tema. Creo que es necesario que el gobierno empiece a tener mayor coordinación y mayor articulación entre sus cabezas en cada una de las instituciones. Y eso percibo yo, fíjese, eso percibo yo, y no es una crítica, es decir, no es una crítica, porque es que el problema es que este gobierno está tan sensible que cualquier cosa que les digan ya les parece que es que uno los está criticando, que es que uno no les deja gobernar o que uno está alineado con este punto o alineado con el otro. Son intolerantes a la crítica, son intolerantes a la observación. Y yo comparto que me parece que ese gabinete económico está muy disperso, que no se sabe quién coordina el gabinete económico. En cuanto aparece don Héctor Zelaya, aparece Pedro Barquero, y en cuanto aparece don Pedro Barquero, desaparece Rixi Moncada, y no se sabe quién coordina ese gabinete económico, no se sabe cuál es esa articulación que se requiere en un área, en un espacio tan importante como el tema del manejo de la política monetaria, la política fiscal. No hay una cabeza ahí, es decir, como que andan muy dispersos y cada quien hablando su discurso. Exacto, y ese es el tema. No es el fin decir eso está mal, sino que lo que bueno, desde mi punto de vista, lo que intento decir es, por favor, envíen un mensaje claro, Sí. pónganse de acuerdo, hablen sobre el plan que quieren desarrollar, qué es lo que van a hacer, apunten a un mismo objetivo entre todos. Obviamente, las herramientas que tiene cada institución son distintas, pero el objetivo tiene que ser uno primordialmente. Entonces, establecer desde ese objetivo primordial las funciones, lo que van a decir,
sentarse y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cuál va a ser el discurso que vamos a tener como autoridades frente a la población, frente a los inversionistas extranjeros? ¿Cuál va a ser? ¿Cómo nos vamos a manejar? Ese es un tema de más de coordinación y organizativo y que no es un tema menor porque no es lo mismo que Wilfredo Díaz diga algo, un mensaje, porque no va a tener la misma repercusión a que lo diga una autoridad como institucional, como del Banco Central o el Ministerio de Hacienda o la misma presidente. Entonces, ese es el punto, que los mensajes, las palabras tienen peso, Tiene tienen peso, valor. totalmente. Entonces, Voy a ir a la pausa y vamos a regresar para seguir dialogando con el licenciado Wilfredo Díaz, evaluando este informe sobre el clima de inversiones que fue publicado por el Departamento de Estado y que también ha sido analizado por diferentes sectores. Ya vamos a conocer también la posición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y hablaremos un poco de energía eléctrica, que es uno de los elementos que ubica el informe como obstáculo, como freno a la inversión. Estamos de regreso en breve aquí en Al Banquillo. es un tema, digamos, de cómo se ha manejado la empresa en sí. Está en crisis financiera, el gobierno ha tenido que emitir bonos soberanos para inyectar recursos financieros a la empresa porque no está rindiendo, no está... Estamos de regreso en Al Banquillo a través de Telesistema Informativo TSI. Diálogo con el licenciado Wilfredo Díaz Cruz, experto economista, especialista en macroeconomía. Ha sido consultor de organismos nacionales e internacionales y tiene una visión muy clara sobre este informe del clima de inversiones, divulgado por el Departamento de Estado, y en donde destaca que a pesar de ser Honduras un país todavía aceptable a la inversión, agradable para la inversión, hay problemas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada hoy dio una conferencia de prensa y ha emitido un comunicado que quisiera poner en pantalla, porque casualmente el informe establece, ubica al gobierno de Xiomara Castro, que uno de sus esfuerzos principales es el del combate a la corrupción. Sin embargo, cuando se refiere a la posición de los empresarios, dice que los empresarios consideran que este esfuerzo de lucha contra la corrupción se ha visto eclipsado por algunos aspectos de carácter político. Solo rápidamente le doy lectura al primero de los puntos para que usted me dé su opinión sobre este planteamiento del COEP. Consideramos que la publicación es un diagnóstico de la situación actual del clima de inversiones en Honduras. Dice que le dan credibilidad al diagnóstico en sí. Y por otro lado, establece que ante estos señalamientos en el documento, el sector privado se ha pronunciado categóricamente en reiteradas ocasiones a través de diferentes comunicados de posición sobre el clima de inversiones, que en su mayoría no difiere con lo expuesto por el Departamento de Estado, es decir, que ya habían ellos planteado algo similar. Y finalmente establece que el sector privado considera que los tres poderes del Estado deben analizar cuidadosa y detalladamente este documento en todas sus partes para implementar medidas que garanticen la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, la construcción de políticas públicas y que las reformas estén orientadas a mejorar el clima de inversión y que nos conduzca hacia un entorno de negocio empresarialmente atractivo para lograr el desarrollo social inclusivo a través de empleos dignos. Este es el planteamiento del COEP. ¿Cómo lo ve usted? Y va en sintonía con lo que hemos venido dialogando, es decir, necesario en la parte de seguridad jurídica y también en el tema de Estado de Derecho. En este caso coincido en lo que usted ha mencionado sobre el comunicado del COEP. De hecho, creo que no solo el COEP ha hecho observaciones similares a las que expresa este documento, sino también muchos analistas, ya sean analistas económicos jóvenes o analistas políticos jóvenes o de la vieja guardia, han llegado a las mismas conclusiones que pone este documento.
Lo que pasa es que generalmente pecamos a no escuchar el punto de vista de los expertos nacionales y tendemos a darle más relevancia cuando viene un extranjero y dice, ustedes tienen estos problemas. Entonces ahí es cuando se revuelven más las aguas, digamos. Entonces, estoy de acuerdo en esos puntos que menciona el comunicado del COEP. De hecho, yo siento que este documento lo deberían tomar como una lista. La lista en que los aspectos que ellos consideran positivos y potenciarlos y los aspectos que son negativos y tengo que mejorar. Eso es como un diagnóstico de un doctor. Realmente ellos no están haciendo ningún juicio de valor. Creo que es un documento muy objetivo en ese sentido. No hacen Muy científico y también se fundamentan en algunos informes del Fondo Monetario Internacional y ahí lo menciona. Exacto, es algo muy objetivo. De hecho, no hacen mucho análisis, sino que es más descriptivo y hacen eso, un diagnóstico, es como un doctor, o sea, es vaya, en mi caso, no sé, ya de 40 años voy al doctor y hacen una prueba de sangre y me dicen, no, mire, usted tiene estos temas con el colesterol o estos temas con los triglicéridos, pero usted está bien porque por lo visto usted hace ejercicio, entonces lo que tiene que hacer es llevar una dieta más balanceada y entonces el doctor le dice en qué está bien usted y en qué está mal y qué es lo que tiene que hacer para mejorar. Entonces, exactamente es cómo se debería tomar esto desde una perspectiva de un país, desde la macroeconomía. ¿Cómo lucho contra la corrupción? ¿Cómo fortalezco la institucionalidad? ¿Cómo hago que no exista incertidumbre respecto a los marcos regulatorios? ¿Cómo puedo dar mensajes más claros desde el punto de vista de políticas económicas? Entonces, puedo hacerlo, puedo mejorarlo. ¿Cómo puedo mejorarlo? Pero es de sentarse y empezar a trabajar en esos temas. Es lo que se debe hacer. El tema de, por ejemplo, lo que se habla de la pobre infraestructura que ellos mencionan, que hay infraestructura que falta, que es necesaria, eso obviamente no va a cambiar de la noche a la mañana. Una carretera Ah, no se no, sí. hace, ni siquiera un puente a veces se hace en 6 meses. Pero hay temas que sí se pueden abordar, entonces hay que poner prioridades. Uno empieza a trabajar y no puede ser, digamos, un trabajo que se diga, voy a trabajar con lo fácil, con lo que puedo salir y voy a dejar estos trabajos para más adelante. No, aquí es un trabajo en paralelo, pero lo que tengo que apuntar es aquello a lo que puedo alcanzar más rápidamente, más fácilmente. Y eso es lo que debería ser el mensaje final de este documento. Cómo estoy como país y cómo puedo mejorar. Porque ya es una postura de cómo lo ven los inversionistas extranjeros. ¿Cuáles son esos puntos débiles que podemos mejorar? Y fíjese que hablando de lo que podemos mejorar, yo no sé usted cómo lo visualiza. Uno de los elementos que el informe ubica como preocupante son los altos costos de la energía eléctrica. Los inversionistas, los empresarios, la microempresa, que es la que genera mayor impacto en la economía nacional, se queja del alto costo, del impacto que tiene el alto costo de la energía en sus inversiones, en su trabajo. Incluso dicen ellos que la energía eléctrica está sacando del mercado a mucha gente. ¿Por qué ha sido tan difícil establecer un marco regulatorio en el tema energético? Es decir, ¿por qué seguimos pagando contratos tan leoninos? ¿Por qué seguimos pagando tarifas más altas? ¿Por qué es tan difícil ordenar el tema energético, particularmente desde la ENE? Creo que ahí hay dos asuntos. Un asunto es en sí la ENE como empresa, que se ha ido debilitando a través del tiempo por falta de inversión, por falta de capacidad gerencial, capacidad administrativa. Y de hecho la ENE se ha convertido en el agujero fiscal de no solo este gobierno, sino de los gobiernos anteriores. De hecho, una de Sí. las de los objetivos del acuerdo de este último acuerdo del Fondo Monetario que se firmó en el 2019
se centraba prácticamente en mejorar el sector energía y no se logró absolutamente nada desde el 2019 por acá. Podemos poner como excusa que el 2020 estaba el tema de la pandemia, pero usted tuvo 2019 y 2021 para poder intentar avanzar en algunos temas. Vemos que el tema de las pérdidas técnicas y no técnicas no han mejorado en, qué sé yo, 15 años, casi 20 años, no se han visto mejoras en ese aspecto. Siempre estamos por encima del 30%, 35%, mientras que el promedio en la región anda más o menos en 12, 11%, que es digamos, lo que se puede aceptar. Entonces, es un tema, digamos, de cómo se ha manejado la empresa en sí. Está en crisis financiera, el gobierno ha tenido que emitir bonos soberanos para inyectar recursos financieros a la empresa porque no está rindiendo, no está, en realidad no está actuando como una empresa porque en realidad no está tomando decisiones en base al mercado. Prácticamente es como si fuera un tipo de institución que recibe financiamiento del gobierno. Si a mí me tocara clasificarlo siguiendo con rigurosidad las estadísticas de cuentas nacionales a nivel internacional, yo no podría decir que el ENE actualmente es una empresa pública porque no funciona como empresa pública. No ejerce su actividad en condiciones de mercado y por eso está quebrada. Entonces, ese es un punto. Y el otro punto es que si recordamos y hacemos un poco de memoria, desde el gobierno de Porfirio Lobo, en ese congreso fue donde empezaron a entrar esa cantidad de contratos energéticos. Me acuerdo que eran alrededor de 200 contratos que se estaban aprobando en ese momento, ya sea, y con una buena intención, entre comillas, que era energía renovable, la mayoría, y eso dio pie también a que se pudiera cambiar la matriz en estos años. No obstante, había un conflicto de intereses claros. Muchos de los diputados que hicieron esa votación y hicieron esa aprobación de contratos, en ese momento tenían conflictos de intereses con las empresas que iban a dar esos servicios. Y eso ya es de uso público, se sabe, se conoce que ahí existió un conflicto de intereses. Cuando existe un conflicto de intereses, implica que voy a hacer negociaciones por encima de las condiciones de mercado o de los benchmarks o de los comparativos que yo tengo con la región. Por eso tenemos energía más cara. Cuando vemos los costos de la energía a nivel nacional en temas de generación y cómo los está comprando la ENE, y vemos países como Guatemala, como Costa Rica, como El Salvador incluso, que son más competitivos. No voy a incluir a Nicaragua porque Nicaragua está más o menos en una situación similar como la de nosotros en el tema energético, pero hay otros países que están mucho mejor. ¿Y por qué? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál fue el motivo por qué se dio este encarecimiento? Y ese es el tema. O sea, se aprobaron contratos con conflictos de intereses y ahora, hoy en día estamos viendo las consecuencias de ese tipo de contratos. Bueno, y disculpe que lo interrumpa, y también en el gobierno anterior hubo enfrentamiento entre funcionarios del Gabinete Energético y Económico con diputados por la renovación de esos mismos contratos. Exacto. Entonces, ese es el tema. Y hoy en día este gobierno a mí me satisface la iniciativa de ordenar estos contratos, pero ya están firmados. Es muy Sí. complicado que uno empiece a mejorar un contrato que ya tiene condiciones legales, etcétera. Entonces, eso es muy complicado. Lo que sí se puede hacer es que cualquier contrato nuevo entre bajo condiciones más favorables. Tiene que ser algo Eso sí. indiscutible que se tiene que empezar a hacer. Pero se puede ejercer algún tipo de presión en los contratos ya existentes para que haya una solicitud de renegociación. Y eso el gobierno puede hacer ese tipo de presión sin caer en la presión de hacer expropiación o de amenaza, porque si bien es cierto, estos contratos ya están establecidos, etcétera, hay otros contratos de otros inversionistas que quieren entrar. Y si miran esas posturas, si miran ese trato que se tienen con los actuales inversionistas, puede alejar la inversión de este sector. Y una pregunta, ¿tiene el gobierno o los inversionistas nacionales tienen capital suficiente para sustituir la inversión extranjera que puede llegar a este sector? ¿Mm? Esa es mi pregunta. Totalmente. Y queda también la disyuntiva.
¿qué va a pasar con la renegociación de contratos? Y le dejo una pregunta para al volver de la pausa. ¿Es rescatable la ENE? Porque si se rescata la ENE, podemos tener la esperanza de pagar el costo real de la energía. Si se sanan las finanzas de la ENE, tenemos la posibilidad de que ese alto costo de la energía no impacte en la economía de los hondureños. Voy a la pausa y regresamos con más de Al Banquillo. Con la Lotería Chica o Menor de Honduras puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1000 lempiras por billete y con el número al revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie del número favorecido, te llevas 50,000 lempiras más. Y para el número de revés, 3 series, una de 30,000 y 2 de 20,000 lempiras. Con la Lotería Nacional, ganas tú, gana Honduras. No, así funciona la economía. No funciona con imposición, sino que funciona cuando la demanda y la oferta se encuentran y se establece un proceso de negociación sobre un bien o un servicio. Estamos de regreso en Al Banquillo a través de Telesistema Informativo. Dialogamos con el licenciado Wilfredo Díaz Cruz. Le dejaba antes de la pausa una consulta y quiero después ubicar una declaración de la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, justamente minutos después de que se presentara el informe de clima e inversiones. Pero le consultaba al licenciado Wilfredo Díaz, ¿es rescatable la ENE? Definitivamente es una empresa que tiene un monopolio natural, debería tener toda la ventaja para poder funcionar correctamente. El problema es un tema de manejo. Siempre que una empresa, sus costos sean más altos de lo que factura o ingresa, siempre se va a ver en este problema financiero. Entonces, el tema es tener una estrategia general que contenga por lo menos dos aristas. Una es esa renegociación de contratos para bajar los costos que enfrenta la ENE, que es el costo más grande, que es el de generación eléctrica, para la compra y la distribución de la energía. Y el otro tema es la reducción de pérdidas. Hay que ver cómo se logra avances en ese tema, pero sabemos que es un tema complicado. No solo porque ya se saben que hay empresas que tienen deudas con la ENE que no han pagado, sino que también hay sectores informales de la economía que hacen robo de energía. Pero ¿cómo va usted a llevar a ciertos sectores a técnicos para que corten esa luz? Es también peligroso hasta para la integridad física de ellos. Entonces, es un tema que es complejo y tiene que tener un abordaje específico y hasta un poco académico, científico, de ver cómo abordar estos temas. Obviamente hay otros temas de menor envergadura, por ejemplo, que no son, digamos, no son sencillos, pero son tal vez un poco en importancia menores a estos dos que estoy hablando, y es el tema de la distribución. Hay que hacer también inversión en distribución, no solo en generación. Y con eso no solo es garantizar la estabilidad de la empresa, sino también la estabilidad del servicio, que llegue a más lugares, que las personas puedan acceder al servicio, y también establecer todo en base al mercado. Eso es lo mejor. Nunca las cosas, o digamos este tipo de negocios o la lógica económica va a poder ser sustituida por una visión política, digamos. No, así no funciona la economía. No funciona con imposición, sino que funciona cuando la demanda y la oferta se encuentran y se establece un proceso de negociación sobre un bien o un servicio. Entonces, para mí, la respuesta corta es que se puede rescatar, más que es un monopolio natural, pero se le tienen que dar estas herramientas, estas condiciones y este apoyo. Total, porque es uno de los puntos en el que, bueno, el Fondo Monetario Internacional en su última visita otra vez puso el dedo en la llaga con la energía eléctrica. Ahora el informe dice que el alto costo de la energía frena la inversión. Valía la pena darle espacio a este tema. La embajadora Laura Dogu publicó el fin de semana en su cuenta de Twitter el siguiente, en donde dice que es lamentable que los hondureños se sientan forzados a dejar por falta de oportunidades y corrupción
No es cierto, no deben irse de Honduras. Invirtamos en el país y apoyemos a su gente para que tengan las oportunidades y justicia que se merece. Aún hay esperanza. Usted mencionó al inicio del programa que uno de los elementos también que frena el clima de inversión es la dificultad de la empleomanía, la generación de empleo. Se eliminó el programa de empleo por hora y no se presentaron alternativas, no hay nuevas alternativas de generación, no nos han dicho cómo van a generar nuevos empleos, cuántos piensan generar y si ya hay algunas disposiciones. Eso obliga, y lo veíamos en el tuit de la embajadora, a la gente a abandonar el país. Y lo que se quiere, y busca Estados Unidos también, es que se invierta acá, que se genere empleo para que la gente no se vaya, y particularmente los muchachos, los jóvenes que en los últimos años están emigrando bastante. Creo que en este tema de empleo, bueno, hay mucha tela que cortar en esta temática, desde hablar de los temas de la informalidad de la economía en Honduras, que es sumamente alta, es uno de los países con mayor informalidad a nivel internacional y a nivel latinoamericano, y eso implica, esa informalidad genera también problemas en el mercado laboral. En ambas vías, incentiva a que las personas o el capital humano o estas personas que ingresan al mercado laboral tengan menos incentivos para especializarse porque encuentran este nicho en el sector informal y los mantienen en ese nivel, digamos, de formación, porque no hay un incentivo, por formarse más tal vez no van a obtener mayores ganancias o un mejor sueldo. O también está el otro espectro, que hay personas que están sobrecalificadas y que no encuentran tampoco un nicho en el mercado laboral. Entonces, es algo muy dispar. Creo que es necesario que se alineen no solo también las estrategias de inversión y de crecimiento económico con las distintas políticas económicas, sino también con la política educativa a nivel ya superior. Está produciendo las universidades los profesionales que se requieren para las inversiones que se están atrayendo. Realmente esa es una pregunta que yo me haría como autoridad gubernamental. ¿A qué le estoy apuntando? ¿A que sigan viniendo maquilas? ¿O quiero que venga una empresa tipo Google o tipo Amazon a este país? ¿O Uber o cualquier otra que se instale acá? Estoy apuntando a esas empresas. ¿Qué necesito para que vengan esas empresas? ¿Qué tipo de recurso humano necesito para que estas empresas vengan? ¿Se está produciendo en las universidades, sí o no? Esa es una pregunta que me tengo que hacer como autoridad. Si no la estoy produciendo, entonces, no, aunque yo haga todas las negociaciones y genere las facilidades de negocio y de hasta alicientes en temas fiscales, que para mí eso no debería existir, pero vaya, inclusive si usted da facilidades tributarias y vienen, ¿cómo van a trabajar si no tienen esas personas? Van a traer personas de otro país para acá. Y otro tema es que, por ejemplo, la regulación del tema del empleo por hora, no digo que era la panacea, no digo que era la mejor ley laboral, no digo que no se daba para que existiera explotación o abuso por parte de algunos empresarios. Eso va a suceder porque no hay ética en todo lugar y generalmente también el latino no es muy, no va mucho hacia el camino de la ética, más bien va más apegado al camino de cómo hacer los negocios por debajo de la mesa. Pero creo que esa discusión de la ley del empleo de hora tuvo que haberse extendido más y no se tenía que haber deshecho ese marco regulatorio sin haber tenido una alternativa mejor. Correcto. Porque, por lo menos en mi opinión como economista, yo siempre voy a querer el 1% de algo que el 100% de nada. Hay personas que se quedaron sin empleo y tenían un ingreso por lo menos antes. ¿Y quién les va a pagar eso? ¿Dónde van a encontrar las mismas condiciones? A veces son personas que trabajan por temporada, a veces son madres solteras que solo tienen ciertos espacios en el día para laborar, o los mismos estudiantes. Entonces,
usted le puede preguntar a cualquier persona, ¿qué preferías? ¿Trabajar medio tiempo y ganar 1.000 lempiras, por decirle algo, o ya no recibir ningún tipo de ingreso? Entonces ese es el punto. Yo siempre voy a luchar por tener algún porcentaje de algo que tener el 100% de nada, y ese es el punto. ¿Por qué no se busca una alternativa o tomar esa ley, reformarla o ni siquiera reformarla, eliminémosla, pero tomemos o rescatemos Busquemos, correcto. y pongámosla en la que a mí me gusta, en la ley que a mí me gusta, que a la mayoría de la población le va a interesar, pongámosle estos aspectos positivos porque así es que se mueve el mundo moderno. Sí. Mucha gente mira a China y dice, ojalá que Honduras creciera como China. ¿Y usted sabe cómo son las condiciones laborales en China? Usted sabe que hubo un tiempo que no, y actualmente no se habla mucho de los temas de las asociaciones de trabajadores, de los sindicatos, Y no puede la asociatividad, sí. los temas laborales. ¿Usted cree que ellos tienen todos los beneficios que tiene un empleado en Europa? Los chinos. Pero aún así lograron sacar a 500 millones de personas de la pobreza con esquemas diferentes, con marcos regulatorios más flexibles en temas laborales. Sí. Obviamente van a haber sacrificios y se requiere un sector empresarial ético para que funcionen las cosas. Y sobre todo que sea más también agresivo en ir y desarrollar, ¿verdad? Porque al final eso es lo que se busca. Yo, Usted puede tener la mejor ley y el mejor modelo, pero si no hay esfuerzo por un lado y ética por el otro, no va a no, funcionar ningún. no va a funcionar ninguno. Yo agradezco de verdad que usted haya aceptado la invitación para poder evaluar esto, que creo que vale la pena y que nos pone a reflexionar. Así que sin duda alguna será un tema que nos va a tener ocupados en el transcurso del gobierno, en el sentido de hacer los cambios que se requieren, licenciado Díaz. Muy agradecido. Igualmente, estoy muy agradecido con la invitación y quedo a la disposición para cualquier otra vez que podamos volver a participar y compartir con usted. Muchas gracias. Con todo gusto y así será.